Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Es una bendición estar en comunicación, ¿verdad? Cada semana que estamos levantando, estableciendo este altar para el Señor y también a la misma vez dando ese mensaje con la finalidad de fortalecernos en nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Y Dios nos lo ha permitido hasta este momento, así que gracias al Señor por todo este tiempo que nos permite estar juntos a través de la internet. Gracias. Muy bien, vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchísimas gracias, es una bendición la que nos das al permitirnos estar juntos. Deseamos y anhelamos que las cosas eternas, las cosas permanentes, se afirmen, se arraiguen, se cimienten en nuestra mente y en nuestro corazón. Que se haga vida en cada uno de nosotros, Rey. Gracias por tu presencia y gracias por ese amor tan especial, Señor, que tú derramas a cada momento, a cada instante en nuestras vidas. Y el deseo y el anhelo hoy, Señor, es que se grabe en nuestra mente, en nuestro corazón, tu verdad, tu palabra. Y que nos permitas crecer en esa gracia, en ese conocimiento tuyo, de tal forma que podamos vivir una vida, Señor, plena, una vida que glorifique tu nombre, una vida haciendo tu voluntad, andando en tus caminos, entendiendo, Señor, los fundamentos de tu ley y poniéndolos en práctica, Señor. Necesitamos esas cosas. Así que hoy más que nunca, Señor, te pedimos, rogamos en el nombre de Jesús que nos llenes de ti, Señor, y que queremos cruzar a través de este momento tan crucial en nuestro tiempo, en esta época como es el coronavirus, Señor, donde tantas personas han perdido la vida. Queremos hoy decirte gracias por el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros, Señor. Recibe el honor y la gloria por siempre. Gracias por tus bondades y tu grande amor para con nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, te bendecimos. Amén, amén, amén. Muy bien, mi amado hermano, gracias por estar aquí. Vamos a caminar a través de la Escritura. Y recordemos un poquito lo que hemos visto. Hemos visto la fe, ¿verdad? Y veíamos Hebreos capítulo 11. Y decíamos de la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estuvimos analizando algunas definiciones de las diferentes versiones de la Biblia, ¿verdad? Pero estuvimos viendo también la adoración, ¿verdad? La adoración de Adán, cómo él iba y presentaba estas ofrendas y cómo Dios fue el primero que inició las ofrendas, cómo Dios le empieza a enseñar a Adán la manera en la cual ahora de ahí en adelante va a tener comunión con él a través de un sacrificio, ¿verdad? Y es Dios quien hace el primer sacrificio. Él toma un animal, lo sacrifica y en ese momento, ¿verdad? Con las pieles de los animales cubre la desnudez de Adán y de Eva. Después de cubrirlos, entonces, ¿verdad? Dios ya instruye a Adán en la forma y cómo él se va a comunicar con él. Sale del Edén, ¿verdad? Porque los echa fuera del Edén. Entonces uno se pregunta y uno dice, bueno, ¿dónde, en qué lugar o de qué forma hacían esto? Salieron y entonces en cualquier lugar levantaban un altar. Bueno, pensamos o se cree, ¿verdad?, que realmente Adán y Eva salieron por la puerta del Edén. Ahí por la puerta salieron y ahí en esa puerta se quedaron los querubines, ¿verdad?, con sus espadas flamíferas, ¿verdad?, esas espadas guardando la entrada para que Adán no regresara, no podía entrar de nuevo. Así que se quedaron fuera del Edén. Pero ellos sabían dónde habían salido, ellos sabían dónde estaba la puerta. Así es que ellos regresaron a ese lugar. Eso es lo que suponemos, ¿verdad? Que regresó a ese lugar, levantaba un altar hacia el sacrificio y Dios le hablaba desde donde estaban los querubines, hablaba con él. De esa manera entonces ellos como padres empezaron a instruir a sus hijos, porque luego tuvieron su hijo primogénito, ¿verdad?, que era Caín, y posteriormente su segundo hijo, que era Abel, ¿verdad? Bueno, pues en su momento, ¿verdad?, después de estar yendo, ellos fueron creciendo y en su momento ellos también como hombres tenían que disponerse para atender a las cosas que sus padres les habían enseñado. Y claro que Adán y Eva sabían del sacrificio, sabían la razón, todo. Entonces ellos se acercaban con los niños de principio, luego los jóvenes, adolescentes, jóvenes y los adultos, ¿verdad? Ya llegaron ahí, hasta que ellos de su propia libertad, ¿verdad?, tenían que traer su propia ofrenda. Así que llegaron ahí, que depositaron esa ofrenda en el lugar que ya habían destinado desde el primer momento en el cual ellos tenían conciencia de que eran llevados a las puertas, probablemente a la puerta del Edén.
y ahí presentaban la ofrenda. Dios hablaba con ellos a través de los querubines, hablaba con ellos habiendo presentado una ofrenda acepta a Dios. Así es que, ¿cuál era la ofrenda que Dios les había pedido? Bueno, la ofrenda que Dios les había enseñado y que después había pedido que presentaran era el sacrificio de un animal. Un animal que iba a tomar el lugar de ellos, ¿verdad? Para poder en algún momento determinado tener esa relación con Dios. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Eso dice la Escritura. De tal forma, ¿verdad?, que aplicando este principio ellos tenían que hacer un derramamiento de sangre. Bueno, pues vemos en la Escritura cómo pasa el tiempo y cuando les toca presentar la ofrenda, vamos, Caín es un hombre que trabaja la tierra, es un agricultor, ¿verdad? Y en ese momento él se dispone a traer lo mejor de la tierra. Esto significa que tomó, ¿verdad?, de las mejores frutas quizás, o verduras quizás, él las cogió y las llevó ese día a la puerta del Edén o al lugar donde se estableció ese altar. Cada uno edificó su altar y presentó su ofrenda. Y dice que Dios, ¿verdad?, no se agradó. Vio a Caín y vio su ofrenda, vio a Abel y vio su ofrenda, y él aceptó la ofrenda de Abel, más no la de Caín, ¿verdad? De tal forma que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y nos dice la Escritura que Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. La respuesta de Dios a la adoración de Caín y Abel: el Señor miró con favor a Abel y aceptó su ofrenda, y a Caín lo rechazó. Dios no aceptó solo las ofrendas, Él también no aceptó y rechazó también al hombre, ¿verdad? Dios aceptó tanto a Abel como su ofrenda, Dios rechazó tanto a Caín como a su ofrenda. Esto es de vital importancia. Era la ofrenda que hacía al hombre acepto o incrédulo ante Dios, porque ¿quién había pedido la ofrenda de esa forma? Dios la había pedido así. En esto consiste este pasaje. Su lección principal es la adoración de Dios, el acercamiento verdadero y falso a Dios. ¿Qué fue lo que hizo aceptable la ofrenda de Abel? El Nuevo Testamento nos dice, Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aleluya, gracias a Dios. ¿Cuál fue el sacrificio de Abel? El sacrificio de un animal, su vida, su sangre. ¿Por qué Abel sacrificó un animal? Porque su padre Adán le había enseñado a acercarse a Dios por medio del sacrificio de un animal. Esto es lo que Dios le había enseñado a Adán. Era Dios quien había hecho el primer sacrificio, decíamos, y había cubierto con las pieles de animales al hombre y a la mujer, ¿verdad?, su desnudez. Cuando Adán pecó, ¿verdad?, Dios mató un animal, lo vistió y a Adán con su piel. Con este acto Dios enseñó a Adán que el pecado causa la muerte, que un sustituto inocente tenía que morir expiatoriamente a fin de vestir la vergüenza y culpabilidad del hombre, ¿verdad? A partir de ese momento, el hombre podía acercarse a Dios solo si su vergüenza y culpabilidad se ocultara a través de la muerte expiatoria de un sustituto inocente. Claro, esto apuntaba a Cristo, el Salvador, y la simiente prometida del mundo, ¿verdad? Eso era lo que venía posteriormente, ¿verdad? Así es que Caín quería usar realmente, él se obstinó en presentar las cosas a su forma, a su manera. Y Caín no hizo lo que hizo Abel, tratar de ser acepto a Dios. No quiso hacerlo, o no deseó hacerlo, o no le pareció simplemente, ¿verdad? Porque podríamos entrar en la disyuntiva de que a Caín no le gustaba ver la sangre, o se sentía mal, o cualquier cosa. Usted sabe, la sangre es una sustancia misteriosa, ¿verdad? En algunos causa hasta desmayos. Caín quería usar un camino, un acercamiento diferente a Dios. Él quería que Dios lo aceptara por su trabajo duro y porque él adoraba y daba ofrendas a Dios. ¿Por qué Caín se acercó a Dios de esta manera? Caín estaba rechazando el sacrificio sangriento de los animales como un acercamiento a Dios. La Escritura dice sencillamente que él no le creyó a Dios. No le creyó como Abel,
que la ofrenda expiatoria de una vida inocente era el camino para acercarse a Dios. Caín pensó que darle a Dios lo mejor de su propia mente, de su propio trabajo, de su fruto, era una mejor manera de acercarse a Dios. Es decir, él estaba tratando, Caín, de establecer un camino, un acercamiento diferente a Dios. Esto es lo que dicen las Escrituras, ¿verdad? Que Caín era un falso maestro, que trataba de establecer un falso camino a Dios. De hecho, las Escrituras le llaman a todos los caminos de acercamientos falsos a Dios o diferente de lo que Dios había solicitado, el camino de Caín, ¿verdad? Le llama el camino de Caín a toda forma, manera, pensamiento, argumento, lo que usted, como usted le quiere llamar, ¿verdad? Las cosas cuando Dios las hacemos no como Dios las establece. Y nos queremos sentir aceptos ante Dios, ¿verdad? Le llama el camino de Caín, estableciendo un nuevo camino. Judas 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Judas versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Sucede lo siguiente, la adoración de Caín era falsa. Caín estaba buscando la aceptación de Dios por medio de su propio camino, ¿verdad? Por medio de su propio acercamiento, por medio de sus propias obras, de su propia mente, de sus propias ideas, ¿verdad? Que no fuera el del sacrificio de una vida inocente. Él buscaba alguna nueva manera, una nueva forma. Hoy es necesario que usted y yo quitemos de nuestra cabeza, de nuestra mente, el hecho de querer hacer algo contrario. Cuando Dios dice, ve a la iglesia. Como lo dice el libro de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Verdad? Pero es que no me gusta, he escuchado tantas disculpas, ¿verdad? Es que no le entiendo al pastor, es que los líderes son así, es que me encuentro hermanos que la verdad como que no son y dicen que son, y una serie de conceptos en la cabeza que con eso justificamos el hecho de no ir. Le quiero decir algo, Dios dice que no dejes de congregarte. No dice ve cuando veas que las cosas más o menos tú consideres que estén bien. No dice eso. Quitemos esas cosas porque eso le corresponde a Dios. Dios tratará con las personas, santificará a la gente, el lugar, la palabra. Tú ve y toma tu parte. Ve y apropia lo que tú dices que es tuyo. Aprópialo. Aprende a discernir, a tomar, a poseer las cosas que Dios te está dando. Porque Dios te está llamando. Dios es el que nos ha llamado para estar ahí. Esta es la razón entonces por la que Dios rechazó la ofrenda de Caín. Caín, al igual de Adán, al igual que Eva, al igual que Abel y todos nosotros necesitamos un Salvador. Una vida inocente que tome nuestro lugar. Nadie puede ganarse ni merecer la salvación. Nadie puede acercarse a Dios por medio de sus propias obras. Nadie. ¿Verdad? Nadie puede acercarse por medio de su propia energía, esfuerzo, por su propio fruto, por su propio camino, por su propia religión, por su propia ceremonia, por la forma en la cual él considera que puede acercarse. Ningún ritual inventado, pensado, ideado, no sé, podrá acercarte. Nadie es perfecto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es que la forma es como Él lo dijo. Dios se ha ocupado de esto, en el sacrificio de su Hijo por nuestros pecados. Esto es lo que simboliza la muerte, el sacrificio de la vida santa del Señor.
Así que Caín y Abel, ¿verdad?, padecieron y fueron todo un ejemplo que quedó escrito en la palabra para que usted y yo, meditando en esto, ¿verdad?, quitemos los obstáculos, los estorbos y dejemos de esa capacidad de juicio, ¿verdad? Ese haber comido del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, que nos lleva a analizar, a revisar y la cabeza está volando por todos lados. Dejemos eso a un lado. Voy a ir porque Dios me ha dicho que vaya. Él tiene una palabra para mí y eso es lo que Dios va a abrir tu corazón y te va a decir cuál es el mensaje de ese día para ti. Otro de los hombres extraordinarios, hombres de fe, ¿verdad?, es Enoc. Es un hombre que siempre, ¿verdad?, me ha llamado la atención ver la vida de este hombre, ¿verdad?, a sus 65 años y luego 300 años más. Increíble. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aleluya. Enoc era un hombre piadoso. Enoc dedicó su vida totalmente a Dios. Su nombre, Enoc, o Chanok, significa dedicado. También significa iniciador y maestro. Al parecer, Enoc hizo 3 cosas significativas, muy importantes. Él dedicó y comprometió totalmente su vida a Dios. Nuevamente, totalmente. Él inició o comenzó una especie más profunda de andar. Una vida realmente comprometida con Dios. Una especie más profunda de comunicación, de comunión y fraternidad con Dios. Eso hizo Enoc. Es como vivir una vida despistada y de repente tomar el compromiso y centrarse y decir: alma mía, camina en el Señor, vas a obedecer. Él les enseñó a los hombres la vida y andar de la dedicación total a Dios, en una dedicación total, ¿verdad?, de una comunión y fraternidad inquebrantable con Dios. Él les enseñó a los hombres esta forma de vida. Enoc era una persona muy inusual. Llevó una vida de autocontrol. Significa la capacidad de entender que yo le puedo hablar a mi alma, ¿verdad? Así como lo dice el Salmo: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. En el Salmo 103, ¿no? Así que era una persona inusual. Llevó una vida de autocontrol y abnegación total, de entrega. Pero no era perfecto. Era un simple hombre que estaba determinando vivir para Dios. Entregó su vida completamente a Dios, que tenía una relación sumamente especial con Dios. Tantas veces que hemos criticado o señalado los errores que usted puede ver cuando va a la iglesia. Usted va a la iglesia y ve gente imperfecta todavía. Gente perfecta porque está en las manos del Señor. Imperfecta porque quizás no llenen, ¿verdad?, las expectativas que usted tiene. Pero significa que estamos en un proceso de santificación. Y en la medida que vamos entendiendo la razón por la cual Dios nos ha liberado, nos ha sanado, nos ha levantado, nos ha traído de la muerte a la vida, en ese proceso nos encontramos muchos de nosotros. Era una persona inusual, pero no era perfecto, era un simple hombre. Él había, en esa condición de hombre, él determinó algo, ¿verdad? Entregó su vida completa a Dios, que tenía una relación sumamente especial con Dios. Hay 3 pasajes que nos hablan de Enoc y que nos permiten conocerlo. Vamos a caminar en ellos. Génesis capítulo 5, el versículo número 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 5 y versículo 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible
agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Judas, capítulo 14, versículo 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El pasaje de Génesis nos proporciona un resumen de la vida de Enoc. Enoc caminó con Dios. Esto se menciona 2 veces. En Génesis 22 y Génesis número 24. Se menciona 2 veces. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En estos 2 pasajes se habla que Enoc caminó con Dios. Caminar con Dios significa que Enoc tuvo una experiencia de conversión. Es como caminar en la vida, no saber hacia dónde conducir nuestros pasos. Pero de repente, ¡paz!, se prende la luz. Y en ese momento ya no estoy perdido. En ese momento sé, puedo ver, puedo entender hacia dónde caminar. Enoc nació de padres pecadores en un mundo pecaminoso, igual que todas las personas, que todo aquel que nace en esta tierra. Enoc había llevado una vida pecaminosa y perversa. Andaba con la multitud impía de su época, ¿verdad? Pero algo sucedió en su vida que lo cambió, que lo hizo confesarse y arrepentirse de su pecado, algo tan, pudiéramos decir, acusador, que lo hizo volverse nuevamente a Dios. Estaba alejado de Dios, vivía conforme al mundo, pero de repente algo sucedió. Las escrituras dicen en Génesis capítulo 5, versículo número 22, nos dice ahí: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Notemos la palabra después. Al parecer las escrituras están diciendo que fue después del nacimiento de su hijo que no comenzó a caminar con Dios. Al parecer el nacimiento de su hijo impactó la vida de Enoc de una forma admirable, con una sensación de responsabilidad profunda por su hijo. Es como despertar y decir: tengo un hijo. Ya no puedo vivir una vida disipada. Necesita mi cuidado, mi protección, mi provisión. Él no puede valerse por sí mismo. Él no puede protegerse a sí mismo. Él es pequeño, depende totalmente de mí. Y Enoc en ese momento se siente acusado de vivir una vida en desorden, una vida sin responsabilidad. Y de repente él ve que tiene en sus manos la responsabilidad de cuidar, de velar por su hijo. En ese momento se sintió acusado de su vida pecaminosa, de su vida impía. Y también se siente en ese momento consciente de su deber de proveer un hogar piadoso para su hijo y para cualquier otro hijo que pudiera venir. También se hace consciente de su deber de guiar a su hijo a la confianza y obediencia a Dios y a creer en la palabra y promesa de Dios de enviar al Salvador del mundo. La historia se había escrito, se había transferido de generación en generación, y este era el hombre de la 7ª generación. Se hizo consciente de su deber de guiar a su hijo a la confianza y obediencia a Dios y a creer en la palabra, a creer en las promesas de Dios, de enviar al Salvador del mundo. ¿Qué hizo Enoc cuando Dios lo acusó de estas cosas? Hizo exactamente lo que debe hacer todo padre pecador e impío. Comenzó a caminar con Dios. A veces como padres no nos damos cuenta de la dimensión de la responsabilidad que tenemos cuando Dios nos dice a nosotros, ¿verdad?, que tenemos un hijo. Tenemos un hijo. Enoc se arrepintió, cambió su vida y se volvió nuevamente a Dios. Enoc se alejó del pecado para vivir para Dios. Comenzó a llevar una vida de abnegación y autocontrol.
¿Te das cuenta de los impulsos naturales que operan en ti, que conducen tu mirada hacia los lados? La fuerza del pecado que trata de dominar, de controlar tus impulsos y llevarte a violentar la norma que Dios ha establecido. Si te das cuenta de eso, entonces tienes que tener el valor, tienes que tener la fuerza, el poder, la autoridad que Dios te da a través del conocimiento de su ley y de decirle a Él: aquí está mi vida, Señor. Haz de mí un instrumento de salvación y de vida eterna. Quiero caminar contigo, quiero glorificar tu nombre. Entonces Él te da la gracia, te da el poder para que tú te levantes y vivas una vida para glorificar su nombre. Es venir al camino, es venir a la obediencia. Mateo 18:3. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así es que Él vino, ¿verdad?, y comenzó a llevar una vida de abnegación y autocontrol. El sometimiento del alma a la obediencia de la voluntad del hombre. Por eso dijo: el pecado está a la puerta. A ti será su deseo. Desea controlarte, mas tú te enseñorearás de él. Tú tienes el poder para someterlo. No para que hagas lo que él te dice, sino para someterlo. No tiene autoridad sobre ti. Y si tú determinas hacer la voluntad de Dios, entonces esa fuerza del pecado se somete y se destruye. Por eso nos habla de: crucifica tu carne, tus pasiones, tus deseos, y somete tu voluntad a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lucas 13:3. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no se arrepienten, el arrepentimiento significa cambio de dirección, cambio de conducta. Creí, por lo cual hablé. Caminar con Dios significa creer en Dios y ser diligente en buscar las promesas de Dios. Creo en Dios, entonces debo apresurarme. ¿Apresurarme para qué? Para buscar las promesas de Dios. Hebreos capítulo 11, verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Caminar con Dios significa desarrollar una comunión y fraternidad inquebrantable con Dios. Esto es lo que estamos buscando. Caminar con Dios significa desarrollar una comunión y fraternidad inquebrantable con Dios. Enoc trató de mantener su mente y sus pensamientos centrados en Dios y en las cosas que son verdaderas y beneficiosas. Esta es la decisión de Enoc. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es la sanidad de la mente. Quiero caminar con Dios, tengo que sanar mi mente, tengo que tener el control de mi mente. Necesito hacer crecer el hombre interior. Necesito que tome el control de los impulsos de mi alma. ¿Y dónde empiezo? Ahí, en la mente. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está nuestra mente. Cuando ha dedicado el tiempo a la pornografía, cuando ha dedicado el tiempo al pecado, a la maldad, estás lleno de eso. Supuras. Quieres controlar tu mirada, pero no puedes. Estás en tu casa, pero estás lleno de lascivia. Quieres obedecer a Dios y no puedes. Vas a la iglesia, pero aparentas ir, porque conscientemente sabes que no puedes controlarte a ti mismo. ¿Dónde empiezo? En negarte a hacerlo, negarme a hacer
lo que por tantos años he hecho, que me ha alimentado mi alma y que ya no quiero caminar así. Quiero vivir para Dios y en ese momento renuncio a la obediencia al pecado. Me resisto. Y esas decisiones Dios las va respaldando y Dios me da gracia para vencer, me da el poder para vencer, me da el poder para levantarme y caminar y hacer la voluntad de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo he decidido, lo he determinado. Y lo voy haciendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero cada día voy viendo que el poder que me gobernaba mis impulsos se va debilitando, 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 debilitando. Hasta que llega la autenticidad, el control, el dominio de mí mismo, para no hacer lo que quiero, sino hacer lo que debo hacer. Enoc trató de echar fuera toda imaginación y de llevar todo pensamiento cautivo a Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya, gracias Dios. Mi mente tiene que estar sometida a los principios y fundamentos de la ley de Dios. De esa forma vamos caminando día con día. Caminar con Dios significa llevar una vida santa, una vida piadosa, una vida de separación de la vida pecaminosa de otras personas o de otras cosas. Significa tener autocontrol, la capacidad de someter mi alma a las normas y reglas que Dios ha establecido para hacer la voluntad de aquel que me llamó. No lo que yo quiero, sino lo que Él quiere, lo que Él dice, y obedecerlo. Caminar con Dios quiere decir dar un testimonio fidedigno de Dios. El pasaje de Judas nos muestra esto. Judas, versículo 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es lo mismo. Estamos hablando de Enoc, séptimo desde Adán. ¿Qué cambio hay entre ese hombre y nosotros hoy? Vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, a todos los hombres sin piedad, de todas sus obras que han actuado impíamente o han actuado sin piedad contra otros, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos, que aquellos hombres que impíamente o sin piedad han hablado barbaridad y media, han hablado contra Dios, han blasfemado. ¿Qué diferencia hay entre ese hombre y nosotros? Es que antes eran cavernícolas, vivían en las cuevas, caminaban como animales, provenimos del mono. ¿Cuál mono ni qué nada? De esta fecha a hoy hablamos de miles de años que han pasado. ¿Qué diferencia hay entre ese hombre y nosotros? Llenos de maldad, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes entendiendo que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino se complacen con aquellos que las practican. Enoc era un predicador de justicia. Su mensaje, el primero, el Señor venía con sus santas decenas de millares, con todos los creyentes que han muerto hasta ese momento en la historia. Viene a juzgar el mundo, a ejecutar juicios sobre todas las personas que han vivido en el mundo. ¿De qué está hablando? De una revelación, porque Enoc fue obediente a Dios y Dios le reveló lo que iba a pasar al final del tiempo. ¿Qué iba a suceder? El juicio. Viene a juzgar el mundo, a ejecutar juicios sobre todas las personas que han vivido en el mundo. Esta es una referencia clara a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo,
con el juicio, y esta es la primera referencia a su segunda venida en las Escrituras. ¿Por qué diría eso? Lo dijo porque le fue revelado. Ahora tú y yo, ¿sabes que Jesús viene de nuevo? Él viene de nuevo y viene para juzgar el mundo. Lo que Dios le había revelado a Enoc. ¿Cuándo? Si Abraham alrededor de 4,000 años antes, 3,500 años antes de Cristo, y Enoc antes de Noé, Noé en el diluvio, el séptimo desde Adán, cuando los hombres, Matusalén vivió 700 años, 969 años. Noé vivió 700, 930 años Adán. Casi 1000 años. ¿Cómo sabía Enoc de la segunda venida de Dios en juicio? Dios reveló el hecho en una revelación especial, como haría con los profetas futuros. ¿Lo haría así, de esa forma? Sí, lo hizo así. O Dios le reveló la verdad a Adán anteriormente y luego Adán se la enseñó, como haya sido. Pero sabemos que no creía en las promesas de Dios respecto al Salvador venidero. Lo segundo es que no predicó en contra de la vida impía que las personas estaban llevando. Lo mismo es hoy. No puedes vivir una vida doble. No puedes ir a la iglesia y saliendo vivir una vida deplorable. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Qué nos dice? Que no podemos burlarnos de Dios, que no podemos hacer cosas sin que Él se dé cuenta. Él todo lo sabe. Sé honesto en tu relación con el Señor, ¿verdad? De esa forma entonces caminaremos glorificando, exaltando al que vive por siempre. Sabemos que no creía en las promesas de Dios respecto al Salvador venidero. Así que Enoc predicó en contra de la vida impía que las personas, ¿verdad?, estaban llevando. A todos los impíos por todas sus obras impías, lo que han hecho impíamente, porque eran pecadores impíos. Recordemos que la mayor parte de la audiencia eran primos suyos, hijos de sus hermanos. Esto demuestra cuán fuerte y contundente era Enoc como predicador. ¿Era acaso la generación de Enoc más impía que la nuestra? Claro que no. En ese tiempo había engaño, robo, matanza, asesinatos, la anarquía, las drogas, el alcohol, la inmoralidad, la avaricia, los asaltos, las heridas, la ira, el odio, el ocultismo, la brujería, el materialismo, el secularismo, la negación o cuestionamiento de Dios. Todo eso existía, lo mismo que hoy. La pregunta es: ¿cuántos predicamos con la contundencia? ¿Cuántos levantamos nuestra voz para decirle al mundo que los caminos de maldad son caminos de muerte? Que el camino a la vida es una persona, la puerta angosta es una persona que se llama Jesús, que tomó nuestro lugar y murió en la cruz del Calvario y pagó nuestros pecados para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Este hombre es un hombre del cual hoy necesitamos aprender, recibir de él. ¿Qué hizo para ser traspuesto? Porque esto no tarda en acontecer. Todo aquel que ha honrado al que vive por siempre será traspuesto y llevado a un lugar que él ha preparado, a la casa del Padre, en la cual muchas moradas hay. Mi amado hermano, dejamos aquí. Que el Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Anhelo con todo mi corazón que, fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, podamos caminar con firmeza en este trayecto, ¿verdad?, que se nos presenta. Esta es nuestra vida, nos toca a nosotros hoy
hacer la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios les bendiga a todos, la paz de Dios sea con ustedes. Amén.